Durante meses, el silencio reinó en una casa marcada por la pérdida y la ausencia de sonrisas. Pero todo cambia una tarde cualquiera, cuando las risas infantiles resuenan en la habitación favorita de la esposa fallecida. Allí, una desconocida de gran corazón logra lo que nadie más había conseguido: devolver la alegría a esa familia rota. Y sin darse cuenta, se convierte en el puente entre el dolor del pasado y la promesa de un nuevo comienzo. Antes de empezar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. La llovizna de marzo mojaba las ventanillas del coche de alta gama, mientras Eduardo Serrano conducía por las bulliciosas calles de Madrid, intentando alejar los pensamientos que insistían en volver. Otro día agotador en la oficina, otra reunión que se había alargado hasta después de las 7 de la tarde, otra excusa para llegar a casa cuando los niños ya estarían durmiendo. Hacía 8 meses que su vida se resumía en esa rutina mecánica de huida. 8 meses desde que Carmen se había marchado, llevándose consigo no solo al amor de su vida, sino también la alegría que un día habitó cada rincón de aquella casa. El semáforo en rojo lo obligó a detenerse, y Eduardo aprovechó para masajearse las sienes, sintiendo el peso del dolor de cabeza que se había convertido en su compañero constante. En el asiento trasero, varias carpetas con contratos importantes compartían espacio con un oso de peluche que Sofía había olvidado en el coche semanas atrás. Miró el juguete por el retrovisor y sintió esa punzada familiar en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija abrazar a ese oso? ¿Cuándo fue la última vez que oyó a sus hijos reír de verdad? La casa en el viso estaba con las luces encendidas cuando finalmente llegó. Doña Elena, su suegra, había insistido tanto en contratar a alguien para cuidar de los niños que Eduardo simplemente asintió, demasiado cansado para discutir. Desde la muerte de Carmen, la mujer intentaba llenar el vacío dejado por su hija, pero Eduardo sabía que ni toda la dedicación del mundo sería capaz de sustituir a una madre. Él mismo no conseguía ser el padre que debería ser. ¿Cómo podría una extraña conseguir aquello que él, su propio padre, no conseguía? Aparcó en el garaje y respiró hondo antes de salir. Otra noche de silencio lo esperaba. Otra noche de niños callados, comiendo sin apetito, jugando sin entusiasmo, existiendo sin vivir. Pedro, el mayor con sus 8 años, se había convertido en un adulto en miniatura, demasiado serio para su edad. Sofía, de 6 años, pasaba horas dibujando a su madre en trozos de papel que luego escondía debajo de la cama. Y Miguel, con solo 4 años, simplemente había dejado de hablar con la frecuencia de antes, como si las palabras hubieran perdido el sentido junto con la presencia de Carmen. Eduardo abrió la puerta de casa esperando el silencio habitual, pero algo lo hizo detenerse en el vestíbulo. Un sonido extraño, casi irreal, resonaba por el pasillo. Tardó unos segundos en identificar qué era, y cuando finalmente lo reconoció, su corazón se disparó. Risas, risas infantiles, genuinas, que venían del salón. Por un momento, pensó que estaba delirando. Hacía tanto tiempo que no oía ese sonido que llegó a preguntarse si no estaba imaginando cosas. Pero no, allí estaba de nuevo, una carcajada cristalina que solo podía ser de Sofía, seguida de la risa más contenida de Pedro y los grititos alegres de Miguel. Eduardo dejó caer la carpeta al suelo y caminó en dirección al sonido, con el corazón latiendo tan fuerte que llegaba a doler. La puerta del salón estaba entreabierta, y a través de la rendija podía ver una escena que lo dejó completamente sin palabras. Sus 3 hijos estaban en la alfombra, riendo y jugando como no lo hacían desde hacía meses. Pedro sostenía una marioneta, improvisada hecha con un calcetín. Sofía aplaudía encantada, y Miguel rodaba por el suelo, riendo a carcajadas sin parar. Y en el centro de aquel milagro, arrodillada en la alfombra como si fuera una niña más, estaba una mujer a la que Eduardo apenas podía ver bien. Parecía tener 20 y pocos años,
el pelo rizado recogido en un moño desordenado, vestía ropa sencilla y sostenía otra marioneta en la mano. Su voz era suave y melodiosa mientras hacía voces diferentes para los personajes, creando una pequeña historia que mantenía a los niños completamente hipnotizados. Había algo en su manera de moverse, de interactuar con ellos, que era a la vez profesional y completamente maternal. Eduardo se quedó allí parado, escondido detrás de la puerta, observando aquella escena que parecía sacada de otro tiempo, un tiempo en que su casa estaba llena de vida, en que sus hijos eran niños de verdad. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No podía estropear ese momento. No podía romper la magia que estaba sucediendo. La mujer, que solo podía ser la nueva cuidadora contratada por doña Elena, se percató de su presencia antes incluso de que él se decidiera a entrar. Levantó la vista hacia la puerta y sus miradas se encontraron por un instante. En lugar de parecer avergonzada por haber sido sorprendida jugando en el suelo, sonrió. Una sonrisa genuina, sin prisa, como quien no tiene nada que esconder. Pedro fue el primero en notar la presencia de su padre. «¡Papá!», gritó corriendo hacia él. Pero en lugar del recibimiento formal y contenido de los últimos meses, el niño estaba radiante. «Tienes que conocer a la tita Lucía. Hace voces graciosas y sabe hacer aviones de papel que vuelan de verdad». Sofía se unió a su hermano, tirando de la mano de su padre con una animación que Eduardo no veía desde hacía una eternidad. «Papá, mira lo que nos ha enseñado la tita Lucía». Corrió hasta la mesa y trajo un dibujo de colores. Ya no era una de las representaciones melancólicas de su madre, sino un dibujo vibrante de una familia jugando en el parque. Miguel, el más pequeño, se acercó tímidamente, pero con los ojos brillantes. «Papá, la tita Lucía ha dicho que mañana vamos a hacer galletas. ¿Quieres ayudar?». Eduardo miró a sus hijos, luego a la mujer que seguía arrodillada en la alfombra, recogiendo los juguetes con naturalidad. Se había levantado y ahora lo miraba con una expresión serena, esperando a ser presentada. «Buenas noches, señor Serrano. Soy Lucía, la nueva cuidadora. Espero que no le importe el desorden. Estaba justo organizándolo todo antes de la hora de la cena». Su voz era exactamente como Eduardo la había imaginado, tranquila, melodiosa, pero con una firmeza sutil que transmitía confianza. Había algo en sus ojos, una profundidad que no encajaba con la aparente juventud de su rostro. «No, no hay ningún problema», consiguió responder Eduardo, aún procesando la transformación que veía en sus hijos. «De hecho, yo hacía mucho tiempo que no los veía tan animados». Lucía inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que demostraba comprensión sin necesidad de palabras. «Son unos niños especiales. Solo necesitaban un poco de tiempo para sentirse a gusto». Pedro tiró de la manga de la camisa de su padre. «Papá, ¿cenas con nosotros hoy? La tita Lucía ha hecho macarrones como los hacía mamá». La mención a Carmen creó un momento de silencio en la sala. Eduardo vio a Lucía tensar ligeramente los hombros, como si estuviera preparada para afrontar cualquier reacción. Pero en lugar del dolor punzante, habitual, Eduardo sintió algo diferente. Una nostalgia dulce, casi reconfortante. «Claro», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Voy a subir un momento a cambiarme y ahora bajo». Mientras subía las escaleras, Eduardo podía oír a Lucía organizando a los niños para la cena. Su voz resonaba por la casa de una forma que la hacía parecer menos vacía, menos silenciosa. En su habitación, mientras se cambiaba el traje por ropa más informal, se sorprendió pensando en cuándo había sido la última vez que había cenado con sus hijos. Generalmente, cuando llegaba, ya estaban durmiendo o a punto de dormir. El espejo de la habitación reflejaba a un hombre que parecía haber envejecido años en pocos meses. Su pelo castaño tenía canas que antes no existían, y había arrugas alrededor de sus ojos que contaban la historia de noches de insomnio y preocupaciones constantes. Eduardo se pasó la mano por la cara, sintiendo la barba que le había crecido a lo largo del día, y se preguntó cuándo había dejado de importarle su propio aspecto. Bajó al comedor y encontró una escena que lo transportó en el tiempo.
La mesa estaba puesta con el mismo esmero que Carmen solía tener, con servilletas, de tela e incluso una pequeña vela en el centro. Los niños conversaban animadamente, mientras Lucía servía los macarrones, participando en la conversación con naturalidad. «La tita Lucía ha dicho que podemos plantar un huerto en el patio», anunció Sofía en cuanto Eduardo se sentó. «Sabe cómo hacer que crezcan tomates cherry. Y ha prometido que vamos a hacer una casita en el árbol», completó Pedro, entusiasmado. «Una casita de verdad, con escalera y todo». Miguel, que generalmente comía en silencio, parloteaba sobre un libro de cuentos que Lucía había traído. Eduardo observaba todo aquello con una mezcla de gratitud y perplejidad. ¿Cómo había conseguido aquella mujer en apenas unas horas despertar una alegría que él había intentado rescatar durante meses sin éxito? Durante la cena, Lucía mantuvo una postura respetuosa, participando en las conversaciones cuando se lo pedían, pero siempre dejando claro que reconocía su lugar. No intentaba ser Carmen, no intentaba ocupar un espacio que no le pertenecía. En lugar de eso, creaba su propio lugar, aportando una energía nueva que complementaba el recuerdo de la madre sin intentar borrarlo. Cuando los niños terminaron de comer, Lucía empezó a organizarlos para el baño y la hora de dormir. Eduardo ofreció ayuda, pero ella declinó amablemente, diciendo que ya tenía una rutina establecida con ellos. Él se quedó en el comedor, escuchando los sonidos que venían del piso de arriba. Risas durante el baño, conversaciones animadas mientras se lavaban los dientes, y después, algo que lo emocionó por completo. Pedro leyendo un cuento en voz alta a sus hermanos pequeños. Cuando Lucía bajó, casi una hora después, Eduardo todavía estaba sentado a la mesa, perdido en sus pensamientos. «Están durmiendo», informó comenzando a recoger los platos. «Mañana tengo pensado llevarlos al parque, si a usted no le importa. Creo que un poco de aire fresco y ejercicio les vendrá bien a todos». Eduardo se levantó y ayudó a llevar los platos a la cocina. «Lucía, ¿puedo hacerle una pregunta?» Ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró, lista para escuchar. «¿Cómo lo ha conseguido? En pocas horas ha hecho algo que yo he intentado hacer durante meses sin éxito». Lucía enjuagó un plato antes de responder, pareciendo elegir las palabras con cuidado. Los niños solo necesitaban permiso para volver a ser niños. A veces, cuando estamos sufriendo, nos olvidamos de que es posible ser feliz sin faltarle el respeto a la memoria de quien hemos perdido. La sencillez de aquella respuesta golpeó a Eduardo de una forma que no esperaba. Permiso para ser niños. Eso era lo que él no conseguía darles a sus hijos, porque ni él mismo se había dado permiso para vivir de nuevo. «¿Tiene experiencia con situaciones así?», preguntó él. Lucía hizo una pausa más larga esta vez, y Eduardo vio una sombra pasar por sus ojos. «Tengo experiencia con las pérdidas, señor Serrano, y he aprendido que el duelo no tiene por qué ser una prisión». Había algo en la forma en que lo dijo que sugería una historia personal detrás de las palabras, pero Eduardo no se sintió con derecho a preguntar más. En lugar de eso, le agradeció el día maravilloso que les había proporcionado a sus hijos y se retiró al despacho. Solo en su santuario de trabajo, Eduardo abrió el portátil con la intención de revisar algunos contratos, pero su mente seguía volviendo a la escena que había presenciado antes. Había algo en Lucía que lo intrigaba, algo más allá de su aparente competencia profesional. La forma en que interactuaba con los niños era demasiado genuina para ser solo trabajo. Recordó entonces que apenas había prestado atención a su currículum cuando doña Elena se lo trajo para su aprobación. En aquel momento estaba tan sumido en su propio sufrimiento que simplemente había asentido a cualquier sugerencia de su suegra. Ahora, sin embargo, sentía curiosidad. Encontró la carpeta con los documentos en el cajón y la hojeó hasta encontrar el currículum de Lucía Santos. Tenía 24 años, formación en pedagogía, experiencia previa como niñera y profesora de educación infantil, referencias impecables. Pero fue la última línea la que le llamó la atención y le hizo releerla varias veces. Observaciones personales. Entiendo el duelo. No huiré de él.
Aquella simple frase lo dejó pensativo. ¿Quién escribía algo así en un currículum? ¿Y por qué doña Elena no lo había mencionado cuando sugirió su contratación? Eduardo sintió que había mucho más en la historia de Lucía de lo que aparentaba, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio se apoderó de él. Quizás, finalmente, había encontrado a alguien que realmente entendía por lo que su familia estaba pasando. Aquella noche, por primera vez en 8 meses, Eduardo consiguió dormir sin tomar la pastilla para el insomnio. Y por primera vez en 8 meses no tuvo pesadillas con Carmen. En lugar de eso, soñó con risas infantiles resonando por los pasillos de su casa, y cuando se despertó a la mañana siguiente, por un breve momento, olvidó que estaba viviendo un duelo. Las semanas siguientes trajeron una transformación que Eduardo jamás imaginó que fuera posible. La casa, que durante meses había permanecido envuelta en una atmósfera pesada de silencio y añoranza, comenzó a latir con vida de nuevo. Por la mañana, antes incluso de salir para el trabajo, Eduardo era recibido por sus hijos que corrían a su encuentro para mostrarle alguna creación hecha con Lucía. Dibujos de colores, figuras de papiroflexia, pequeños experimentos científicos con bicarbonato y vinagre que hacían gritar de alegría a Miguel. Lucía había establecido una rutina que funcionaba como un reloj, pero que nunca parecía rígida o forzada. Los niños desayunaban juntos, siempre con alguna novedad en el menú. Había descubierto que a Pedro le encantaban las tortitas con forma de animales, que Sofía tenía una pasión secreta por los frutos rojos y que Miguel solo comía huevos si podían hacer caritas con salsa de tomate. Detalles que Eduardo, avergonzado, admitía no conocer sobre sus propios hijos. Por la tarde, cuando regresaba del trabajo, Eduardo comenzó a encontrar escenas que lo sorprendían a diario. Un día, los tres estaban en el jardín plantando albahaca y lechuga en un huerto improvisado que Lucía había creado con cajas de madera. Otro, estaban en el salón transformado en un campamento, con sábanas sujetas a las sillas formando una cabaña, donde Sofía contaba cuentos a sus hermanos usando linternas para hacer sombras en la pared. Pero lo que más impresionaba a Eduardo era la forma en que Lucía manejaba los momentos difíciles, porque todavía existían. Había tardes en que Sofía lloraba recordando alguna canción que su madre le cantaba, o noches en que Miguel se despertaba buscando a Carmen. En lugar de intentar distraerlos o cambiar de tema, Lucía se sentaba con ellos, los escuchaba, dejaba que hablaran de su madre y luego, con una delicadeza casi mágica, los ayudaba a transformar la añoranza en algo menos doloroso. En una de esas ocasiones, Eduardo presenció una conversación que lo marcó profundamente. Sofía había encontrado un frasco de perfume de Carmen y estaba llorando en la habitación de sus padres. Lucía la encontró allí y, en lugar de sacarla del ambiente, se sentó a su lado en la cama. «Duele mucho cuando olemos el perfume de alguien a quien queremos, ¿verdad?», dijo Lucía, pasándole la mano por el pelo a la niña. «Es como si estuviera aquí, pero al mismo tiempo sé que no está», sollozó Sofía. «¿Sabes lo que he aprendido? Que las personas que amamos nunca se van de verdad, se quedan aquí». Lucía colocó la mano sobre el corazón de Sofía. «Y aquí», tocó la frente de la niña. «Y cuando olemos su perfume, o vemos algo que nos las recuerda, no es nuestra mente jugándonos una mala pasada. Es nuestro corazón diciéndonos que el amor que sentimos por ellas está vivo». Eduardo, que observaba escondido en la puerta, sintió que se le humedecían los ojos. Había algo en la forma en que Lucía hablaba sobre el amor y la pérdida que revelaba una experiencia profunda y personal con el tema. «¿Tú también perdiste a alguien a quien querías mucho?», preguntó Sofía, con la inocencia de los niños que hacen las preguntas más directas. Lucía tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de una emoción contenida. «Sí, mi amor. Perdí a la persona más importante de mi vida. Pero ¿sabes qué descubrí? Que incluso cuando se van, el amor que tenemos por ellas nos hace mejores personas, y cuando queremos a otras personas, como yo os quiero a vosotros, es como si lleváramos un trocito de ellas con nosotros». Aquella noche,
Después de que los niños se durmieran, Eduardo no pudo concentrarse en los documentos que había traído de la oficina. La conversación que había presenciado lo dejaba inquieto, curioso sobre la historia de Lucía. Había mencionado haber perdido a alguien importante, pero ¿a quién? ¿Y qué la había llevado a trabajar cuidando a niños en 1900? ¿Duelo? Era casi medianoche, cuando Eduardo salió del despacho en busca de un vaso de agua en la cocina. La casa estaba en silencio, con solo la luz del jardín iluminando sutilmente los pasillos. Pero cuando pasó por la biblioteca, vio una luz tenue que venía de dentro. Se acercó y encontró a Lucía sentada en un sillón, leyendo un libro a la luz de una lámpara. Ella levantó la vista cuando lo vio en la puerta. «Disculpe, espero no molestar. Me encanta este rincón, y como no consigo dormirme muy temprano». «No molesta en absoluto», dijo Eduardo entrando. «En la biblioteca. De hecho, yo también tengo insomnio. ¿Puedo sentarme?» Lucía asintió, cerrando el libro. Eduardo se fijó en que era un ejemplar de El Principito, con varias anotaciones en las páginas. «Uno de los favoritos de Carmen», comentó, señalando el libro. «Es un libro que leo siempre que necesito recordar cosas importantes», dijo Lucía, acariciando la portada. «Hay un pasaje sobre ver con el corazón que me ayuda en momentos difíciles». Eduardo se acomodó en el sillón a su lado. Había algo en ese ambiente, en la suave penumbra de la biblioteca, que creaba una atmósfera de intimidad y confianza. Era como si ese espacio invitara a las confidencias. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», dijo Eduardo, tras unos momentos de cómodo silencio. Lucía lo miró, y él vio en aquellos ojos castaños una madurez que no correspondía con los 24 años declarados en su currículum. «Sí puede». ¿A qué se refería cuando le dijo a Sofía que había perdido a la persona más importante de su vida? Lucía entrelazó los dedos sobre el libro y permaneció en silencio tanto tiempo que Eduardo pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. «Yo tenía una hija, Elena. Hoy tendría 4 años». Eduardo sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. «Una hija». Lucía había perdido una hija. «¿Cómo?», empezó él, pero se interrumpió, dándose cuenta de que quizás era una pregunta demasiado invasiva. «Leucemia», completó Lucía, como si supiera lo que iba a preguntar. «Luchó durante 2 años. 2 años de hospital, de tratamientos, de esperanzas que subían y bajaban como una montaña rusa. Yo era una cría cuando me quedé embarazada, solo tenía 18 años. Su padre desapareció cuando se enteró del diagnóstico. Así que éramos solo nosotras, 2 contra el mundo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía, pero no hizo ademán de secárselas. Era como si finalmente encontrara un espacio seguro para dejar salir el dolor. Elena era... Es imposible describir a una niña con palabras. Conseguía encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Incluso en los días más difíciles del tratamiento, me hacía reír. Decía que cuando fuera mayor, sería doctora para curar a otros niños como ella. Eduardo sintió un nudo en la garganta. La similitud entre sus historias era devastadora y al mismo tiempo creaba un puente de comprensión que nunca había experimentado con nadie. «Cuando se fue entré en una fase muy oscura de mi vida», continuó Lucía. «Dejé de estudiar, dejé de trabajar, dejé de vivir. Fueron meses así, hasta que una asistente social me ofreció una oportunidad de prácticas en una guardería que atendía a niños sin recursos. Al principio me resistía. ¿Cómo podía cuidar de otros niños cuando no había conseguido salvar a la mía? ¿Qué cambió? Encontré a un niño de 3 años en la guardería que estaba pasando por la misma situación que Elena. Se llamaba Gabriel y también estaba en tratamiento por leucemia. Cuando lo vi jugando solo en un rincón, con miedo de acercarse a los otros niños, vi a Elena en él. Y me di cuenta de que quizás podía honrar la memoria de mi hija ayudando a otros niños a ser felices». Eduardo se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra de aquella historia. Ahora entendía la conexión especial que Lucía tenía con sus hijos,
la forma en que conseguía navegar por el duelo de ellos con tanta sensibilidad. Gabriel se recuperó, continuó Lucía, y por primera vez una sonrisa apareció en su rostro. Hoy tiene 8 años y está bien, y siempre que lo veo siento que Elena también está sonriendo. ¿Es por eso que trabaja con familias en situaciones como la nuestra? Sí. Descubrí que cuando estamos pasando por una pérdida, a veces necesitamos a alguien que entienda nuestro dolor sin intentar arreglarlo. Alguien que sepa que es posible volver a ser feliz sin sentir culpa. Eduardo respiró hondo, sintiendo una conexión con Lucía que iba mucho más allá de la relación profesional. Había algo liberador en hablar finalmente con alguien que realmente entendía la complejidad del duelo. Yo también me siento culpable cuando me río, confesó. Cuando los veo felices contigo, hay momentos en que siento que estoy traicionando la memoria de Carmen. ¿Qué cree que diría ella si estuviera aquí viéndolo sonreír de nuevo? La pregunta de Lucía lo golpeó de forma inesperada. Eduardo cerró los ojos y por primera vez en meses intentó imaginar a Carmen observando la escena en lugar de intentar evitar pensar en ella. Se pondría feliz, dijo, casi sorprendido por su propia respuesta. Carmen siempre decía que nuestra mayor responsabilidad como padres era garantizar que nuestros hijos fueran felices. Entonces no están traicionando a nadie, están honrando su memoria de la forma más bonita posible. Se quedaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Eduardo se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Había algo curativo en la presencia de Lucía, una forma de lidiar con el dolor que no intentaba borrarlo, sino que lo transformaba en algo constructivo. ¿Puedo preguntar una cosa? Fue el turno de Lucía de romper el silencio. Claro. ¿Cómo era Carmen? Quiero decir, además de ser la madre de los niños, como persona, como mujer. Eduardo sonrió, dándose cuenta de que por primera vez podía hablar de su ya esposa sin sentir aquel dolor punzante en el pecho. Carmen era intensa, en el mejor sentido de la palabra. No hacía nada a medias. Cuando amaba, amaba con toda su fuerza. Cuando se enfadaba, toda la casa lo sabía. Cuando se reía, era capaz de contagiar a cualquiera a su alrededor. Lucía escuchaba atentamente, y Eduardo se dio cuenta de que realmente quería conocer a Carmen, no por curiosidad, sino por respeto. Cocinaba bailando. Cada vez que entraba en la cocina, ponía música alta y bailaba mientras preparaba la comida. A los niños les encantaba. Pedro siempre intentaba imitar sus pasos, Sofía cantaba con ella y Miguel aplaudía en su trona. Por eso se pusieron tan contentos el otro día cuando hice macarrones bailando en la cocina, dijo Lucía sonriendo. ¿Hiciste eso? Sí. Pedro dijo que su madre siempre cocinaba bailando, así que decidí probar. Acabaron enseñándome algunos pasos que ella hacía. Eduardo sintió una emoción extraña, una mezcla de añoranza y gratitud. Lucía no estaba intentando sustituir a Carmen, sino que estaba encontrando formas de mantener viva su memoria de una manera que les hacía bien a los niños. Gracias, dijo él, y Lucía pareció confundida. ¿Por qué? Por no intentar borrarla de nuestra historia, por entender que ellos pueden quererte a ti sin olvidar a su madre. Nunca haría eso. El amor de una madre es sagrado. Mi papel aquí es cuidarlos hasta que ustedes estén listos para cuidarse unos a otros de nuevo. La forma en que Lucía dijo aquello, como si su presencia fuera temporal, causó una sensación extraña en Eduardo. No se había parado a pensar que un día ella podría marcharse. La idea le incomodó más de lo que le gustaría admitir. ¿Y tú? ¿Piensas tener otros hijos algún día?, preguntó él intentando cambiar de tema. Lucía sonrió con tristeza. No sé si soy capaz. Elena nació de mi primer amor, de ese amor de adolescente que cree que va a durar para siempre. Después de perderla, construí una muralla alrededor de mi corazón. Es más seguro querer a los hijos de otros, porque al final del día yo me voy y el dolor, si llega, no será permanente. Eduardo la observó atentamente. Había una contradicción en aquellas palabras. La forma en que Lucía cuidaba de sus hijos,
cómo se había involucrado con ellos, no parecía en absoluto temporal. Parecía profunda, verdadera, permanente. Pero, ¿y si te encariñas demasiado?, preguntó él. ¿Y si marcharse se vuelve imposible? Lucía lo miró durante un largo momento, y Eduardo vio en sus ojos que ella también se había hecho esa pregunta. Yo intento no pensar en eso, dijo, desviando la mirada. En ese momento, como si hubieran sido invocados por la conversación, Pedro apareció en la puerta de la biblioteca, con un pijama de Spider-Man y frotándose los ojos. «¿Papá? ¿Tita Lucía? ¿Por qué estáis despiertos?» Lucía se levantó de inmediato, volviendo a su modo de cuidadora. «¿Has tenido una pesadilla, mi amor?» «No, solo me he despertado y tenía sed. Y he visto la luz aquí. Eduardo también se levantó. Voy a por agua para él». «No hace falta», dijo Lucía. «Voy yo». «Pedro, ¿quieres que te lea un cuento para que te duermas?» El niño asintió, todavía somnoliento. Eduardo los observó salir juntos de la biblioteca, Pedro sujetando la mano de Lucía con total confianza, y sintió algo que no podía definir exactamente. Era gratitud, sí. Era alivio por ver a su hijo siendo cuidado con tanto cariño. Pero había algo más, algo que lo asustaba por su intensidad. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó temprano y bajó a tomar café antes de salir para el trabajo. Encontró a Lucía en la cocina, preparando el desayuno de los niños. Estaba de nuevo bailando suavemente mientras removía los huevos, y Eduardo se quedó observándola unos instantes antes de hacerse notar. «Buenos días», dijo entrando en la cocina. «Buenos días, señor Serrano. ¿Un café? Por favor. ¿Y Lucía? ¿Sí? Gracias por la conversación de ayer. Hacía mucho tiempo que no conseguía hablar de Carmen sin sentir como si me estuvieran apuñalando». Lucía sonrió, sirviéndole el café. Hablar de quienes amamos es una forma de mantenerlos vivos. Nunca debemos tener miedo de eso. En ese momento, Sofía apareció corriendo en la cocina, seguida por Miguel. «Papá, ¿ya has visto la sorpresa que ha preparado la tita Lucía para el desayuno?» Eduardo miró en la dirección que Sofía señalaba y vio una pequeña mesa montada en el jardín, con un mantel de cuadros y flores en el centro. Era un desayuno al aire libre. «Pensé que sería bueno aprovechar el sol de la mañana», explicó Lucía. «Y a los niños les encanta comer fuera de casa». Pedro llegó corriendo también, ya vestido para el colegio. «Papá, ¿puedes desayunar con nosotros antes de ir a trabajar?» Eduardo miró el reloj. Tenía una reunión a las 9, pero ¿cuándo fue la última vez que había desayunado con sus hijos? «Claro», dijo, sintiéndose sorprendido por su propia respuesta. El desayuno en el jardín fue una revelación. Los niños conversaban animadamente sobre los planes para el día. Lucía participaba en las conversaciones con naturalidad, y Eduardo se sorprendió relajándose de una forma que no le ocurría desde hacía meses. Cuando finalmente miró el reloj, se dio cuenta de que solo tenía 15 minutos para llegar a la oficina. «Tengo que darme prisa», dijo levantándose apresuradamente. «Papá», lo llamó Pedro cuando ya se estaba alejando. «Hoy la tita Lucía nos va a llevar a visitar un parque nuevo. ¿Quieres venir con nosotros después del trabajo?» Eduardo se detuvo. Un plan en familia. ¿Cuánto tiempo hacía que no hacían eso? «¿A qué hora vais?» «Sobre las 5 de la tarde», respondió Lucía. «Al Parque de El Retiro. He oído que tiene una zona preciosa para hacer picnics». Eduardo pensó rápidamente en la agenda del día. Tenía 2 reuniones que podían ser reprogramadas y una presentación que podía posponerse para el día siguiente. «¿Sabéis una cosa? Hoy voy a salir antes del trabajo. Nos vemos allí». La sonrisa que iluminó el rostro de los 3 niños valió más que cualquier negocio que pudiera cerrar ese día. Y cuando miró a Lucía, vio que ella también estaba sonriendo. Una sonrisa que parecía decir que quizás finalmente estaban en el camino correcto. Los meses siguientes trajeron una normalidad que Eduardo no experimentaba desde hacía casi un año. La rutina de la casa se había establecido de una forma tan natural que parecía haber existido siempre así.
Lucía llegaba todas las mañanas a las 7, preparaba el desayuno de los niños, y cuando Eduardo bajaba, encontraba una casa que respiraba vida. Pequeños detalles que marcaban toda la diferencia. Flores frescas en la mesa de la cocina, música suave sonando durante el desayuno, el aroma a pan casero que Lucía había aprendido a hacer siguiendo una receta que había encontrado en el cuaderno de notas de Carmen. Los niños habían vuelto a ser niños de verdad. Pedro, que antes cargaba con el peso de ser el hombre de la casa, había vuelto a jugar, a hacer travesuras, a ser un niño de 8 años. Sofía dibujaba de nuevo, pero ahora sus dibujos mostraban familias completas, casas de colores y jardines floridos. Miguel, el más pequeño, había recuperado completamente el habla y pasaba los días canturreando canciones que Lucía le enseñaba. Eduardo comenzó a llegar antes del trabajo, motivado por el deseo genuino de pasar tiempo con sus hijos. Descubrió que podía trabajar desde casa algunas tardes y pasó a hacerlo siempre que era posible. Las cenas en familia se convirtieron en rutina, así como las excursiones de fin de semana. Lucía se había convertido en parte natural de esos momentos, ya no como empleada, sino como alguien de la familia. Fue durante una de esas excursiones al zoo, en una soleada tarde de sábado, cuando Eduardo se dio cuenta de cómo la gente a su alrededor los observaba. No era paranoia, eran miradas curiosas, susurros discretos, sonrisas forzadas de conocidos que intentaban descifrar la dinámica de aquel grupo. Eduardo, un empresario de éxito, blanco, paseando con 3 niños y una joven negra que claramente no era la madre biológica de los niños, pero que interactuaba con ellos con un cariño maternal evidente. Inicialmente, Eduardo intentó ignorarlo. Al fin y al cabo, lo que importaba era la felicidad de sus hijos. Pero los comentarios comenzaron a llegarle de formas cada vez más directas. Primero fue Marcelo, un compañero del club con el que se encontró por casualidad en el centro comercial. «Eduardo, tío, qué bien verte saliendo de casa. ¿Y esta chica, nueva novia?», preguntó Marcelo mirando discretamente a Lucía, que estaba unos metros más adelante con los niños eligiendo un helado. «Es la cuidadora de los niños», respondió Eduardo, molesto por el tono de la pregunta. «Ah, entiendo. Pero parecéis cercanos. Cuidado con mezclar las cosas, ¿no? Sobre todo con toda esta situación tan delicada todavía». Eduardo no supo cómo responder en el momento, pero las palabras de Marcelo lo incomodaron el resto del día. ¿Qué situación delicada? ¿Qué era exactamente lo que la gente estaba viendo que él no veía? La respuesta llegó unas semanas después, durante una reunión de padres en el colegio privado, donde Eduardo pretendía matricular a los niños al año siguiente. El Colegio San Isidro era una de las instituciones más tradicionales de Madrid, frecuentada por los hijos de la élite madrileña. Eduardo había estudiado allí, al igual que Carmen, y siempre fue natural que sus hijos siguieran el mismo camino. La directora, doña Marieta, una señora elegante de pelo perfectamente peinado, lo recibió en su despacho con la cordialidad formal que caracterizaba a la institución. «Eduardo, querido, qué alegría recibirte. Sentí mucho la pérdida de Carmen. Fue una de nuestras mejores alumnas y una madre ejemplar. Gracias, doña Marieta. He venido a formalizar las matrículas de Pedro, Sofía y Miguel para el año que viene». «Claro, claro, pero antes necesito hablar contigo sobre algunos comentarios que nos han llegado». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de comentarios?». Doña Marieta se ajustó las gafas y adoptó una postura que intentaba ser maternal, pero que sonaba condescendiente. «Bueno, sabemos que estás pasando por un momento difícil y es natural que hayas necesitado ayuda con los niños, pero algunas personas han comentado sobre la cercanía entre tu familia y la empleada que has contratado». «¿Cercanía?», repitió Eduardo sintiendo crecer la irritación. «Eduardo, ya sabes cómo es nuestra comunidad escolar. Tenemos una reputación que proteger, tradiciones que mantener. Algunas madres han comentado que te han visto en eventos públicos con esa chica y que parece tener una influencia muy grande sobre los niños. Hay quien se pregunta si eso es apropiado
Eduardo se levantó de la silla, con la sangre subiéndole a la cabeza. ¿Está usted cuestionando mi capacidad para educar a mis hijos? No, no, en absoluto. Pero entiende, Eduardo, vivimos tiempos complicados, cuestiones raciales, diferencias sociales, todo eso genera comentarios. Y cuando los comentarios llegan al colegio, pueden afectar a los propios niños. ¿Qué tipo de comentarios? Doña Marieta suspiró, como si estuviera haciendo un gran favor. Hay quien cuestiona la naturaleza de la relación entre ustedes, si es realmente profesional o si hay otras motivaciones involucradas. Y también está la cuestión de la diferencia social. Ya entiendes, algunas familias se sienten incómodas. Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Me está diciendo que mis hijos pueden ser discriminados porque tienen una cuidadora negra? Yo no lo he dicho con esas palabras, pero ha sido exactamente eso lo que ha dicho. Eduardo cogió la carpeta con los documentos de los niños. Sabe, doña Marieta, quizás el San Isidro no sea el lugar adecuado para mis hijos después de todo. Eduardo, no seas precipitado, podemos solucionarlo. Tal vez si mantuvieras una distancia más profesional con la empleada. Pero Eduardo ya estaba saliendo del despacho. Su mente hervía de rabia e incredulidad. ¿Cómo era posible que gente educada, que se decía civilizada, pensara de esa manera? Y más importante, ¿cómo estaba afectando eso a Lucía? Cuando llegó a casa esa tarde, encontró una escena que, en otras circunstancias, lo habría hecho feliz. Lucía estaba en el jardín con los niños, enseñando a Pedro a hacer una cometa. Sofía y Miguel corrían a su alrededor, intentando ayudar. Era una tarde de otoño perfecta, con el sol dorado filtrándose entre las hojas de los árboles. Pero Eduardo ya no podía ver esa escena con inocencia. Ahora la veía a través de los ojos de quien juzgaba, de quien cuestionaba, de quien veía problemas donde solo existía amor. Lucía se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal. Durante la cena, mientras los niños hablaban animadamente sobre la cometa que habían conseguido hacer volar, ella lo observaba discretamente, notando su tensión. Después de que los niños se fueran a dormir, lo encontró en la terraza, mirando el jardín con una expresión pensativa. ¿Ha pasado algo hoy?, preguntó ella, acercándose con cautela. Eduardo dudó. ¿Cómo contarle los comentarios prejuiciosos sin herirla? ¿Cómo explicarle que su presencia, que había traído tanta vida a su casa, estaba siendo vista como un problema por la gente de su entorno? Eduardo, dijo Lucía sentándose a su lado, sé que algo te preocupa. ¿Podemos hablar? Él la miró y se dio cuenta de que no podría ocultárselo. Lucía se había vuelto demasiado importante para mentirle u omitirle cosas. Hoy he ido al colegio, para matricular a los niños para el año que viene. ¿Y? Eduardo le contó la reunión con doña Marieta, intentando suavizar las palabras, pero manteniendo la esencia de la conversación. Vio cómo el rostro de Lucía se iba cerrando poco a poco, como si una cortina estuviera cayendo sobre sus emociones. «Entiendo», dijo ella cuando él terminó de hablar, con la voz demasiado controlada para ser natural. «Lucía, quiero que sepas que me fui de allí inmediatamente. Esa gente no merece ni conocer a mis hijos». «Pero no son los únicos que piensan así, ¿verdad, Eduardo?». Su pregunta lo pilló desprevenido. «¿De qué estás hablando?». «No soy ciega. Veo las miradas cuando salimos juntos. Oigo los comentarios cuando la gente cree que no estoy prestando atención. Mira, el viudo y la niñera. Qué situación más extraña. Pobres niños, qué lío deben tener en la cabeza». Eduardo sintió como si hubiera tragado piedras. «¿Por qué no me lo has contado nunca? Porque no quería que esto se convirtiera en un problema. Porque quiero a estos niños y no quería que nada perjudicara su bienestar. Y lo está perjudicando». Lucía se quedó en silencio durante un largo momento, y Eduardo vio lágrimas formándose en sus ojos. Hoy, cuando fui a recoger a Miguel a la guardería, oí a dos madres hablando de nosotros. Una de ellas dijo que era inapropiado que un hombre de su posición se involucrara con la empleada. La otra respondió que esas cosas siempre pasan,
pero que normalmente los hombres son más discretos. Eduardo sintió una rabia hervir dentro de él. ¿Quiénes eran esas mujeres? No importa quiénes eran, Eduardo. Lo que importa es que esto se está extendiendo, y tarde o temprano llegará a los niños. Oirán comentarios en el colegio, harán preguntas que no sabrán cómo responder. Pero ellos son felices, Lucía. Por primera vez en meses, son realmente felices. Lo sé, y por eso duele tanto. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. Porque yo también soy feliz aquí, más feliz de lo que he sido desde que Elena se fue. Pero quizás tenga que irme. Sus palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. ¿Irte? Lucía, ¿no puedes? Sí que puedo. De hecho, quizás sea lo que deba hacer, antes de que esto os cause problemas mayores. Eduardo se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro por la terraza. Esto es ridículo. Eres lo mejor que les ha pasado a mis hijos desde que murió Carmen. No voy a dejar que un puñado de gente con prejuicios destruya esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pelearte con toda la sociedad? ¿Cambiar la mentalidad de toda una clase social? Eduardo, sé realista. Puedo cambiar de colegio, puedo cambiar de círculo social, Puedes huir para siempre. Lucía se levantó también, encarándolo. ¿Y cuando Pedro cumpla 15 años y traiga a su novia a casa? ¿Y cuando Sofía quiera hacer su fiesta de puesta de largo? ¿Y cuando Miguel quiera entrar en la universidad? ¿Vas a seguir huyendo de los comentarios para siempre? Eduardo no supo qué responder, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. No podría protegerla de los prejuicios el resto de su vida. Además, continuó Lucía, con la voz más suave ahora, no puedo seguir viviendo en la sombra, Eduardo. No puedo seguir siendo vista como la empleada que no conoce su lugar. No puedo fingir que no hay nada entre nosotros. La última frase de ella hizo que Eduardo dejara de caminar. ¿Entre nosotros? Lucía lo miró directamente, con un valor que él no esperaba. Sabes de lo que estoy hablando. Hace semanas que no somos solo jefe y empleada. Hace semanas que me miras de una forma diferente. Y yo también siento algo por ti. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Ella tenía razón. Hacía semanas que luchaba contra sentimientos que no podía explicarse ni a sí mismo. Al principio pensó que era solo gratitud por cómo cuidaba de los niños. Después, que era admiración por su forma de lidiar con el duelo. Pero poco a poco se había dado cuenta de que era algo más profundo, más complejo. Lucía, no digas nada ahora. Sé que es complicado, sé que es pronto, sé que hay 1000 razones para que esto no tenga sentido. Se secó las lágrimas del rostro. Pero también sé que no puedo seguir aquí, fingiendo que solo somos amigos, mientras el mundo entero especula. Sobre nuestra relación, ¿qué me estás pidiendo? Estoy diciendo que quizás sea mejor que busque otro trabajo, dejar que sigáis adelante sin las complicaciones que mi presencia está causando. Eduardo sintió pánico. La idea de perder a Lucía era insoportable, y no solo por los niños. Se había enamorado. De ella, de su fuerza, de su capacidad de amar incluso después de tanto sufrimiento. ¿Y si no quiero que te vayas? Entonces tendrás que decidir qué es lo que realmente quieres, Eduardo. Porque yo no puedo quedarme aquí siendo juzgada, siendo vista como un problema, siendo invisible para el mundo. Si me quedo, tiene que ser como quien realmente soy para vosotros. Aquella noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó en la terraza hasta la madrugada, pensando en las palabras de Lucía, en las decisiones que tendría que tomar. Por la mañana, encontró una nota suya en la cocina. Había llevado a los niños al colegio y pasaría el día organizando sus cosas. El pánico que sintió Eduardo fue instantáneo. Realmente tenía la intención de irse. Canceló todas las reuniones del día y se quedó en casa esperándola. Cuando finalmente la vio llegar con los niños por la tarde, se dio cuenta por la expresión de ellos de que algo iba mal. «Papá», lo llamó Pedro en cuanto entró en casa con los ojos rojos. «La tita Lucía ha dicho que a lo mejor tiene que irse. ¿Es verdad?»
Sofía se lanzó a los brazos de Eduardo, llorando. «No dejes que se vaya, papá, no quiero que se vaya». Miguel, el más pequeño, solo apretó con fuerza la mano de Lucía, como si pudiera impedir que se fuera a través del tacto. Eduardo miró a Lucía por encima de las cabezas de los niños y vio que ella también estaba luchando por no llorar. «Niños», dijo con voz entrecortada, «a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que quieren». «Pero nosotros te queremos, tita Lucía», dijo Pedro sin entender. «Y tú también nos quieres. ¿Por qué tienes que irte si todos nos queremos aquí?» La pregunta inocente de Pedro resonó en la casa como un grito de verdad. ¿Por qué tenía que irse, en realidad? ¿Por los demás? ¿Por lo que pensaban los demás? Eduardo miró a su familia, porque en eso se habían convertido, en una familia, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Lucía», dijo con la voz firme por primera vez en días, «¿podemos hablar en privado?» Fueron al despacho, dejando a los niños en el salón con sus juguetes. Eduardo cerró la puerta y se volvió hacia ella, decidido. «Tienes razón. En todo. En las miradas, en los comentarios, en que toda la situación es insostenible». Lucía bajó la mirada, preparándose para oír que él estaba de acuerdo con su decisión de marcharse. «Pero también te equivocas», continuó Eduardo. «Te equivocas al pensar que la solución es huir. Te equivocas al pensar que debemos dejar que otras personas decidan cómo debe ser nuestra familia. Eduardo, déjame terminar». Se acercó a ella sujetándole las manos. «Me he enamorado de ti, Lucía. No de la cuidadora de mis hijos, no de la mujer que me ayudó a superar el duelo. Me he enamorado de ti, de la mujer fuerte, valiente y cariñosa que eres». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. «Y si otras personas tienen un problema con esto, si creen que nuestra familia no es adecuada, entonces el problema es suyo, no nuestro». Eduardo le acarició el rostro, secándole las lágrimas. «Quédate conmigo, Lucía». «No como, empleada, no escondida, no invisible. Quédate conmigo como quien realmente eres para nosotros. ¿Y si los comentarios empeoran? Entonces los enfrentaremos juntos. No voy a esconderme más de lo que siento por ti». Lucía lo miró durante un largo momento, como si estuviera midiendo la sinceridad de sus palabras. «¿Estás seguro? Porque después de dar este paso no hay vuelta atrás. Todo el mundo sabrá que no somos solo jefe y empleada». Eduardo sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía meses. «Todo el mundo ya lo sabe, Lucía. La diferencia es que ahora nosotros también vamos a asumirlo». Y allí, en el despacho que un día había sido su refugio del dolor, Eduardo besó a Lucía por primera vez, sellando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de asumir públicamente su relación trajo consigo un coraje que Eduardo no sabía que poseía. El lunes siguiente, en lugar de intentar ocultar o minimizar la presencia de Lucía en su vida, hizo exactamente lo contrario. Cuando llegó a la oficina, le pidió a su asistente que cancelara el almuerzo de negocios que tenía programado y que llamara a la agencia de comunicación de la empresa. «Quiero dar una entrevista», le dijo a Clara, su jefa de prensa, una mujer perspicaz que conocía a Eduardo desde hacía años. «¿Sobre la expansión de la empresa a otras comunidades autónomas?», preguntó ella, cogiendo su agenda. «No, sobre mi familia, sobre la reconstrucción, sobre el amor». Clara enarcó las cejas, claramente sorprendida. Eduardo Serrano era conocido por ser extremadamente reservado con su vida personal. Desde la muerte de Carmen, se había vuelto aún más hermético con los medios. «Eduardo, ¿estás seguro? Después de lo que pasó con Carmen, siempre has sido muy cuidadoso con la exposición». «Estoy seguro. ¿Y Clara? Quiero una entrevista de verdad. No una de esas conversaciones superficiales sobre negocios. Quiero hablar de lo que realmente importa». Clara asintió, aún procesando el cambio de actitud de él, pero comenzó a hacer llamadas. En pocas horas, había conseguido un espacio en el programa de mayor audiencia de la televisión madrileña, Conexión Madrid, que se emitía los jueves por la noche. Cuando Eduardo llegó a casa esa tarde,
encontró a Lucía en el jardín con los niños, recogiendo los primeros tomates del huerto que habían plantado meses atrás. La escena era tan naturalmente familiar que reforzó su certeza sobre la decisión que había tomado. «Lucía, necesito hablar contigo de algo importante». Ella lo miró, notando el tono serio en su voz, pero también algo diferente en sus ojos, una determinación que no veía desde hacía mucho tiempo. Después de que los niños se durmieran, Eduardo le contó sobre la entrevista que había concertado. Lucía lo escuchó en silencio, con sus emociones alternando entre la esperanza y el miedo. «¿Estás seguro de esto? Una vez que salga en televisión, no hay vuelta atrás, Eduardo». «Lo sé, y es exactamente por eso que quiero hacerlo. Estoy cansado de vivir con miedo de lo que piensen los demás. Estoy cansado de esconder lo que siento por ti, de fingir que eres solo una empleada cuando eres mucho más que eso». «¿Y si la repercusión es negativa? ¿Y si afecta a tus negocios?». Eduardo le cogió las manos. «Si mis clientes y socios son personas que no pueden aceptar que un hombre viudo se haya enamorado de la mujer que devolvió la alegría a sus hijos, entonces no son personas con las que quiera trabajar». El jueves, el plató de Conexión Madrid estaba más concurrido de lo normal. La noticia de que Eduardo Serrano, uno de los empresarios más influyentes de Madrid, daría una entrevista personal había despertado la curiosidad de los medios. Muchos especulaban sobre el motivo. ¿Sería sobre la expansión de sus negocios? ¿Alguna nueva obra de filantropía? ¿Un homenaje a su difunta esposa? Eduardo llegó al estudio acompañado solo por Clara. Había insistido en que Lucía no fuera, queriendo ahorrarle la exposición inicial. Ella había aceptado, pero prometió verlo desde casa con los niños. Marina Álvarez, la presentadora del programa, era conocida por sus entrevistas directas pero respetuosas. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, su primera pregunta fue exactamente la que Eduardo esperaba. «Eduardo, siempre has sido muy reservado con tu vida personal. ¿Qué te ha motivado a aceptar esta entrevista hoy?». Eduardo respiró hondo, mirando directamente a la cámara. «Marina, durante mucho tiempo creí que proteger a mi familia significaba mantenerla alejada de los focos, pero recientemente me he dado cuenta de que a veces proteger a quienes amamos significa justamente lo contrario. Es hablar de ellos, es reconocer públicamente el lugar que ocupan en nuestras vidas». «¿Te refieres a tus hijos?». «A mis hijos, sí, pero no solo a ellos». Eduardo hizo una pausa sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Hay una persona muy especial que entró en nuestra vida en los últimos meses y que cambió por completo nuestra realidad». Marina se inclinó ligeramente hacia adelante, dándose cuenta de que estaba ante una revelación importante. «Después de que mi esposa, Carmen, falleciera, mis hijos y yo entramos en una fase muy oscura. Los niños habían dejado de reír, de jugar, de ser niños. Yo estaba tan perdido en mi propio duelo que no podía ayudarlos. Fue entonces cuando Lucía llegó a nuestra vida». Eduardo contó la historia desde el principio. Habló de aquella primera tarde en que llegó a casa y oyó risas por primera vez en meses. Describió la transformación gradual de los niños, la forma en que Lucía había logrado devolverles la alegría sin intentar borrar el recuerdo de su madre. «Lucía no es solo una cuidadora», dijo, con la voz cargada de emoción. «Es una mujer extraordinaria que perdió a una hija de 3 años por leucemia y que incluso después de tanto dolor todavía es capaz de querer a otros niños como si fueran suyos». Marina escuchaba atentamente, claramente conmovida por la historia. «Pero Eduardo, imagino que esa cercanía habrá generado comentarios». «Sí, se los ha generado. Y es exactamente de eso de lo que quiero hablar hoy». Eduardo se enderezó en la silla. «Vivimos en una sociedad a la que le encanta juzgar, especular, crear problemas donde solo hay amor. Algunas personas vieron la relación cariñosa entre Lucía y mis hijos como algo inadecuado. Otras cuestionaron mi capacidad de juicio por permitir que una empleada se volviera tan cercana a la familia. ¿Y qué tienes que decir sobre esos comentarios?». Eduardo sonrió,
una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Que esas personas se están perdiendo lo más importante. No se trata de un jefe y una empleada. Se trata de una familia que estaba rota y que encontró una forma de reconstruirse. Se trata de amor. ¿Amor? Sí, Marina, me he enamorado de Lucía, y no hay nada de malo en ello. Es una mujer inteligente, valiente, cariñosa, que trajo la luz de vuelta a nuestra casa. Y si algunas personas tienen un problema con eso, por cuestiones de clase social, de raza o cualquier otro prejuicio, entonces el problema es suyo, no nuestro. El plató se quedó en silencio durante unos segundos. Era raro ver una confesión tan directa y valiente en televisión. ¿Cómo han reaccionado tus hijos a este cambio? Ellos fueron los primeros en aceptar a Lucía como parte de la familia. Los niños no ven prejuicios, no juzgan por el color de la piel o la cuenta bancaria. Ven amor, cuidado, cariño, y lo reconocen de inmediato. ¿Y qué planeáis para el futuro? Eduardo sonrió, y por primera vez en meses parecía genuinamente en paz. Tenemos un proyecto muy especial en mente. Queremos transformar parte de nuestra casa en una fundación de apoyo a familias que están pasando por pérdidas, especialmente familias con niños en tratamiento de cáncer. Será un homenaje tanto a mi esposa Carmen como a la hija de Lucía, Elena. ¿Una fundación juntos? Juntos, como una familia. En casa, Lucía veía la entrevista con los niños en su regazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pedro le sujetaba la mano. Sofía se había acurrucado a su lado, y Miguel dormía en su regazo, ajeno a la importancia de aquel momento. «Tita Lucía», dijo Pedro cuando terminó la entrevista, «ahora todo el mundo va a saber que eres de nuestra familia de verdad». «Parece que sí, mi amor», respondió ella, aún procesando todo lo que acababa de oír. Sofía se volvió hacia ella, con esa seriedad que solo los niños pueden tener. «¿Estás feliz?» Lucía sonrió a través de las lágrimas. «Muy feliz». Cuando Eduardo llegó a casa esa noche, encontró a Lucía esperándolo en la terraza. Ella se lanzó a sus brazos y se quedaron abrazados durante varios minutos, sin necesidad de palabras. «Estás loco», dijo ella finalmente, «completamente loco». «¿Por qué?» «Por apostarlo todo por nosotros, por exponerte así, por arriesgarlo todo». Eduardo se apartó un poco para mirarla a los ojos. No fue una apuesta, Lucía, fue una certeza. En los días siguientes, la repercusión de la entrevista fue exactamente lo que Eduardo esperaba. Dividida. Hubo críticas, sí. Comentarios prejuiciosos en las redes sociales, artículos cuestionando su decisión, gente de su círculo social que se alejó. Pero hubo algo que no esperaba. Mucho más apoyo que críticas. La empresa recibió cientos de mensajes de personas que se sintieron inspiradas por la historia. Otras familias en situaciones similares se pusieron en contacto, queriendo compartir sus experiencias. Hubo incluso propuestas de colaboración para la fundación que Eduardo había mencionado. Y lo que es más importante, los niños comenzaron a ser tratados de forma diferente en el nuevo colegio donde Eduardo los había matriculado. En lugar de las miradas curiosas y los susurros, encontraron acogida y respeto. La historia de la familia había conmovido a otros padres que también entendían los desafíos de la reconstrucción familiar. 3 meses después de la entrevista, el ala oeste de la Casa de los Serrano estaba siendo reformada para convertirse en el Centro de Apoyo Elena and Carmen. El nombre había sido sugerencia de Sofía, que quería homenajear tanto a su madre como a la hija de Lucía. El espacio incluiría salas de juegos para niños en tratamiento, despachos para atención psicológica familiar y una biblioteca con libros infantiles. Lucía se había convertido oficialmente en la coordinadora del proyecto, utilizando su experiencia personal y su formación en pedagogía para desarrollar actividades específicas para familias en duelo. Eduardo se encargaba de la parte administrativa y financiera, pero era ella quien le daba alma al proyecto. El día de la inauguración, 6 meses después de aquella primera tarde de risas,
La casa estaba llena de invitados, familias que serían beneficiadas por el proyecto, profesionales del sector de la salud, periodistas y, sobre todo, niños. Muchos niños. Eduardo subió al pequeño escenario montado en el jardín para dar el discurso de apertura. Lucía estaba en primera fila, junto a Pedro, Sofía y Miguel, todos vestidos con sus mejores galas. Doña Elena, la suegra de Eduardo, también estaba allí, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Se había convertido en una de las mayores defensoras de Lucía, después de ver cómo su nuera elegida había devuelto la alegría a sus nietos. «Amigos míos», comenzó Eduardo, con su voz resonando por el jardín, «hoy no solo estamos inaugurando un centro de apoyo, estamos celebrando la prueba de que el amor siempre encuentra un camino». Miró a Lucía, que sonreía con lágrimas en los ojos. Hace un año esta casa era un lugar de silencio y añoranza. Hoy rebosa vida, esperanza, futuro. Y eso solo ha sido posible porque una mujer extraordinaria nos enseñó que es posible amar sin miedo, incluso después de la pérdida. Eduardo bajó del escenario y caminó hasta donde estaba Lucía. Bajo la mirada de todos los presentes, se arrodilló ante ella y sacó del bolsillo una pequeña caja. «Lucía Santos», dijo, con la voz temblando de emoción, «me devolviste la vida a mí y a mis hijos. Trajiste luz donde solo había oscuridad. Trajiste amor donde solo había vacío. ¿Quieres casarte conmigo?» El jardín quedó en absoluto silencio. Lucía miró a Eduardo, luego a los niños, que la miraban con expectación, y finalmente a todos los rostros a su alrededor que esperaban su respuesta. «Sí», dijo, con la voz apenas audible, y luego, más alto, «sí, acepto». El jardín estalló en aplausos y gritos de alegría. Pedro, Sofía y Miguel corrieron a abrazarlos, formando un círculo familiar allí mismo, en medio de toda aquella celebración. Mientras Eduardo ponía el anillo en el dedo de Lucía, ella le susurró al oído: «Gracias por no tener miedo de amar de nuevo. Gracias a ti por enseñarme que es posible reconstruir una familia sin destruir los recuerdos», respondió él. Aquella noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños finalmente se durmieran, Eduardo y Lucía se sentaron en la terraza, contemplando el jardín donde todo había comenzado. El huerto que ella había plantado estaba florido. La casita del árbol que habían construido juntos estaba iluminada por pequeñas luces de Navidad. Y el espacio donde funcionaría el centro de apoyo ya mostraba signos de la vida que albergaría. «¿Crees que Carmen lo aprobaría?», preguntó Eduardo sujetando la mano de Lucía. «Estoy segura de que sí, así como estoy segura de que Elena está feliz viendo a su madre feliz de nuevo». «¿Cómo puedes estar tan segura?». Lucía sonrió, señalando una de las ventanas de la casa, donde una luz suave indicaba que Miguel había dejado la lamparita encendida. «Porque el amor no muere, Eduardo. Se transforma, se multiplica, encuentra nuevas formas de existir. Carmen nos unió a través de los niños. Elena me trajo hasta vosotros a través de mi experiencia con el duelo. Nuestro amor no sustituye lo que perdimos, lo honra». Eduardo besó la mano de Lucía, sintiendo una profunda paz apoderarse de su corazón. Allí, en aquel jardín que había sido testigo de tanto dolor y tanta curación, estaban escribiendo un nuevo capítulo de sus vidas. No un nuevo comienzo que borrara el pasado, sino una continuación que lo honrara. Un año después, la boda de Eduardo y Lucía se celebró en el mismo jardín donde él le había pedido la mano. La ceremonia fue sencilla, íntima, con la presencia solo de las personas más importantes de sus vidas. Pedro fue el paje, Sofía esparció pétalos de rosa por el camino y Miguel llevó las alianzas con la seriedad de quien sabía que estaba participando en algo muy especial. En la mesa de honor se habían reservado 2 lugares con flores, uno para Carmen, otro para Elena, no como una forma de tristeza, sino como reconocimiento de que ellas también formaban parte de aquella celebración. Durante la fiesta, Eduardo observaba a su nueva familia,
Lucía bailaba con Pedro una canción que Carmen solía cantar, Sofía enseñaba pasos de ballet a otros niños presentes, y Miguel corría por el jardín con la alegría contagiosa de un niño que se sentía completamente amado y seguro. El centro de apoyo Elena en Carmen se había convertido en una referencia en la ciudad. Cada mes, familias encontraban allí el apoyo necesario para atravesar sus momentos más difíciles. Lucía coordinaba grupos de apoyo. Eduardo daba charlas sobre reconstrucción familiar y los niños participaban contando sus propias experiencias de superación. Una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella primera tarde de risas, Eduardo llegó a casa y de nuevo oyó sonidos de alegría que venían del salón. Pero esta vez no eran solo las voces de Pedro, Sofía y Miguel. También había otros niños, hijos de familias que frecuentaban el centro de apoyo, que habían venido a comer. Eduardo se quedó en la puerta observando la escena. Lucía estaba en el centro del círculo, contando un cuento, exactamente como aquella primera vez. Pero ahora ya no era la cuidadora contratada para devolver la alegría a esa casa. Era la madre elegida, la esposa amada, la mujer que había demostrado que el amor siempre es posible cuando tenemos el valor de abrir el corazón. Pedro lo vio primero y corrió a abrazarlo. «Papá, has llegado en el mejor momento. Mamá estaba contando la historia de cómo os conocisteis». «Mamá». Eduardo sonrió sintiendo el corazón cálido. Sí, ella era su madre ahora. No la sustituta de Carmen, sino la nueva madre que la vida les había dado. «¿Y qué parte de la historia estaba contando?», preguntó Eduardo sentándose en el círculo. «La parte de las risas», respondió Sofía, acurrucándose a su lado. «¿Cómo llegaste a casa y nos oíste reír por primera vez después de que mamá Carmen se fuera al cielo?». Eduardo miró a Lucía, que sonreía con esa expresión serena que tanto amaba. Había conseguido algo que parecía imposible: honrar el pasado mientras construía el futuro, querer a los hijos de otra mujer sin intentar borrar su memoria, reconstruir una familia manteniendo vivo el recuerdo de quien la inició. «¿Y cuál es el final de la historia?», preguntó uno de los niños visitantes. Lucía miró a su alrededor, a todos esos niños que tenían sus propias historias de pérdida y reconstrucción, y luego a Eduardo. «El final», dijo ella, «es que a veces las mejores historias no tienen fin. Siguen escribiéndose todos los días con cada risa, cada abrazo, cada momento de amor que elegimos vivir». Y así, en aquel salón que un día había sido demasiado silencioso, rodeado de risas que resonaban por las paredes como música, Eduardo entendió que Lucía tenía razón. Su historia no había terminado con la muerte de Carmen, así como la de ella no había terminado con la partida de Elena. Sus historias se habían encontrado, se habían entrelazado y juntas habían creado algo nuevo y hermoso. El amor, descubrió Eduardo en ese momento, no es un recurso limitado que se agota cuando lo perdemos. El amor es infinito, capaz de multiplicarse, de encontrar nuevos corazones que habitar, nuevas vidas que transformar. Y cuando tenemos el valor de amar de nuevo, no estamos sustituyendo a quien perdimos, estamos honrando la capacidad de amar que ellos despertaron en nosotros. Mientras observaba a su familia reunida aquella tarde de domingo, Eduardo supo que había tomado las decisiones correctas. Había elegido el amor en lugar del miedo, el coraje en lugar de la conformidad, la felicidad en lugar de la aprobación social. Y el resultado estaba allí, en forma de risas que llenaban su casa, de niños que habían vuelto a ser niños, de una mujer extraordinaria que había elegido quedarse y construir algo hermoso con los pedazos rotos de sus vidas. Aquella noche, después de que todos los niños visitantes se fueran y Pedro, Sofía y Miguel se durmieran, Eduardo y Lucía se sentaron en el jardín, como hacían todas las noches. El huerto estaba más exuberante que nunca, el centro de apoyo funcionaba a pleno rendimiento, y la casa respiraba vida en cada rincón. «¿Eres feliz?», preguntó Eduardo, una pregunta que hacía con frecuencia, como si necesitara asegurarse de que todo aquello era real. «Más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible después de Elena»,
respondió Lucía, acurrucándose a su lado. ¿Y tú? Completamente feliz, dijo él besando la coronilla de ella. Y agradecido de que tuvieras el valor de quedarte, de que me enseñaras que es posible amar sin miedo. Gracias a ti por haberme mostrado que merecía ser amada de nuevo, respondió ella. Allí, en el jardín donde todo había comenzado, donde el duelo se había transformado en esperanza y el miedo había dado paso al amor, Eduardo y Lucía sabían que habían encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad de felicidad construida sobre las bases sólidas del amor verdadero. Y mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, sobre su casa llena de vida, sobre el centro de apoyo que ayudaría a otras familias a encontrar su camino de vuelta a la alegría, sabían que su historia continuaría escribiéndose, día tras día, risa tras risa, amor tras amor. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Lucía haya tocado profundamente vuestros corazones. Si os habéis emocionado con este viaje de superación, amor y reconstrucción familiar, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Aquí, todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más bonito y verdadero del alma humana, mostrando que siempre es posible empezar de nuevo cuando tenemos el valor de amar. La vida nos enseña que el amor verdadero no sustituye lo que perdimos, sino que nos da fuerzas para construir algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de lo que vivimos. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y demostrará que la felicidad siempre encuentra un camino cuando le abrimos nuestro corazón.